Bienvenido, Mike. ¿Te gustaría comenzar? Tenemos traducción, obviamente, ya saben. ¿Querés empezar vos? ¿Mostrar alguna presentación y después le damos la palabra a Ruth? The screen the PowerPoint presentation that I sent you. You send it to me? Oh, fine. I don't. If you want, I can share my screen. Not a problem. Hold on. Si quieren, puedo compartir la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Okay. Welcome. Sorry for Bueno, bienvenidos. Les pido disculpas por las dificultades técnicas. being a better example for me to have taken a trip down to Argentina and be there in person. Creo que hubiese sido más fácil haber ido a Argentina y estar ahí en persona, ¿no? Pero bueno, voy a empezar. Una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es sobre la identidad digital. Uno de los desafíos para la identidad digital es generar la definición. Recientemente se hizo una encuesta en varios profesionales de la identidad, líderes, en donde se les preguntó cuál era su definición de la identidad digital. Irónicamente, casi todos daban una definición diferente. Entonces, esto genera un desafío para la industria cuando hay una falta de acuerdo entre ciertos estándares y términos. Me parece que algo muy interesante en donde todos están de acuerdo en general es un documento que escribió el fallecido Kim Cameron, que trabajó para Microsoft. Este documento eran las 7 leyes de la identidad digital. Se publicó en el año 2005. Lo que Kim mencionaba en ese momento era que para definir la identidad digital teníamos que pensar en ciertos enunciados sobre un tema digital en sí mismo o sobre otro sujeto digital, ¿no? La definición del sujeto digital era una persona o una entidad representada o existente en un entorno digital a la que se describe o con la que se trata. Y el enunciado se definía como una verdad, un enunciado de una verdad o algo que típicamente se disputa o está en duda. En los últimos 15 años, la comunidad ha utilizado esta definición. Tal vez el aspecto más importante del documento que publicó Kim en el 2005 eran estos conceptos de las 7 leyes de la identidad. Acá lo pueden ver en la pantalla. Lo que es increíble es que algunos de estos conceptos, como por ejemplo el consentimiento y control del usuario o la divulgación mínima, son algunas cosas que hoy en día, en el 2020, las consideramos las damos por sentadas. Son principios muy bien establecidos en el GDPR. Cuando Kim escribió este documento en el 2005, tuvo la predicción de ver estos principios o lo que iban a ser estas 7 leyes de la identidad. Entonces, si bien hay personas que pueden no estar de acuerdo en las definiciones, lo que es clave es enfocarse en estos principios para poder medir bien todas las soluciones. Algo que es importante para las personas que están ingresando en este espacio de la identidad es hacer la diferencia entre los identificadores digitales y la identidad digital. Los identificadores digitales, un individuo puede tener muchos identificadores relacionados con ese individuo o ese negocio. Puede ser el número de pasaporte, el número de identificación de impuestos, un registro para votar o incluso un nombre de dominio. Cuando prestamos atención a la identidad digital, uno puede tener varias personas de identidad digital. Como profesional, por ejemplo, Mike Pallage es ingeniero, también abogado. Soy también participante de la comunidad de ICANN y también aporto a las normas.
Mike Palage como persona es un marido, padre y amigo. Entonces, esto es algo que es importante entender, la diferencia entre los diferentes tipos de personas de identidad digital. Entonces, volviendo a la definición original de Kim de identidad, es una combinación de enunciados. Entonces, un ejemplo que generalmente uso tiene que ver con diferentes conexiones que se juntan y que representan esa identidad digital. Algo que considero importante y que me gustaría que les quede de lo que les estoy diciendo son varias cosas que me parece que hay que considerar porque son importantes en el horizonte hacia el futuro en el próximo año. Algo que creo que es notable son las normas ISO sobre las licencias de conducir digitales. Esto se finalizó a fines del 2021 y me parece que esto nos va a dar una norma internacional que potencialmente va a tener la capacidad de transformar la identidad digital y generar interoperabilidad global. Este es un trabajo que ha existido durante muchos años, se sigue trabajando y es algo que varios estados en Estados Unidos, incluyendo Colorado, donde vivo yo, ya estamos avanzando con la implementación operativa de esto. La próxima área que me parece que vale la pena mencionar es el trabajo que actualmente se está haciendo en la Unión Europea con respecto a eIDAS 2.0. Con respecto a este marco, existe una identidad digital de la Unión Europea. Es un piloto que se está haciendo sobre billeteras digitales y es una norma sobre identidad digital y me parece que el trabajo que la Unión Europea está haciendo con la identidad digital y las billeteras digitales probablemente va a establecer también un estándar global similar. Me parece que es algo que hay que considerar, en especial es algo que las empresas van a considerar y van a implementar una única solución. Y otra área importante tiene que ver con GLIEF. GLIEF es la Fundación de Identificadores Globales de Identidad Digital. Esto apareció luego de los esfuerzos del G20 en el 2000, luego de la crisis económica, y lo que hace el GLIEF es ofrecer información o números de identificación de identificadores para entidades legales, jurídicas. Esto es muy importante porque una de las cosas que van a empezar a implementar, están terminando con un proyecto piloto y que van a implementar en 2023, que es el VLACE, que son los empleados individuales de una corporación que van a poder firmar digitalmente diferentes documentaciones. Otro tema es FIDO2 y Passkeys. Finalmente hay mucho trabajo que se está haciendo muy importante en la banca abierta, en especial en Canadá. Me tengo que apurar un poquito porque estamos demorados. Y lo último que les quiero dejar acá, con lo que quiero concluir, antes de darle la palabra a Olga una vez más, es que si bien hemos hablado sobre muchos de los principios básicos y los conceptos básicos que se necesita entender cuando participamos, ya sea como regulador o tecnólogo o como equipo de negocios, con respecto a la identidad digital, me parece que también es importante intentar pensar un poco fuera de las normas. Tenemos que pensar un poco, acá les incluí un link, que es un discurso que pronunció Stephen Wilson este año en Identiverse y se publicó este discurso y uno de los desafíos que presentó Stephen a la audiencia y algo que yo también le quiero presentar a la audiencia de hoy es que piensen más allá de la identidad digital. A veces cuando uno
se involucra en discusiones sobre definiciones, qué es la identidad digital, de qué se trata. A veces es mejor pensar en ecosistemas confiables y datos verificados. Me parece que este concepto de un ecosistema confiable y datos verificables es algo de lo que van a escuchar, que Ruth probablemente va a hablar sobre esto, parte del trabajo en el que ella está involucrada. Y me parece que con esto, Olga, quiero dejarte de nuevo la palabra y concluir mi presentación. Gracias, Mark. ¿Me escuchás ahora? Cannot hear you. You're on mute or something like that. I can hear you. Sí, Olga, te escucho. We still have the Spanish channel bothering you or no? I still have it, but let's just move forward. I will deal with the crosstalk. Sí, sigo escuchando el español, pero bueno. Okay, I go with Ruth now. Ruth, are you there? ¿Estás ahí, Ruth? Ruth, ¿estás por ahí? Bueno, sé que tenés una presentación. Perdón por todos estos problemas técnicos. Ahora, lo curioso, ¿sabes qué es lo curioso? Solamente pasa cuando tenemos algún speaker en inglés. Los que hubo en español, recién tuvimos gente de 5 países distintos en un mismo panel y nadie escuchaba otra traducción. Pero bueno, por alguna razón nos pasó ahora y nos pasó en un panel más temprano también. Ya lo resolveremos. Bueno, bienvenida, Ruth. Un gusto verte virtualmente. Hace varios años que no te encuentro, pero bueno, me enteré gracias a Mike que te encontró en Europa. Me alegro de volver a estar en contacto contigo y que estés en este tema tan interesante. Apareció varias veces el tema de identidad digital estos días a través de distintas, digamos, referencias no tan directas. Y recién Mike dijo unas cuantas cosas que me surgieron algunas preguntas y principalmente para los que les interese el tema, algunos estándares y algunos procesos donde se están definiendo. Entiendo que por ahora no hay ningún estándar como que prevalece por otros. Eso sería una pregunta quizá después de tu presentación, pero bueno, te voy a dar la palabra para que nos cuentes tu presentación y tu experiencia. Vale. Bueno, muchas gracias, Olga, y muy feliz de estar acá. La verdad que es una dicha de poder reencontrarte y ser parte de este foro de tan alto nivel. La verdad que quienes están consumiendo este foro tienen, la verdad, una dicha muy grande que otros de otra generación no tuvimos cuando empezamos en Gobernanza de Internet. Así que bueno, disfruten de Olga y su gran trabajo junto con Adrián. Y quiero mandarle también un saludo a Oscar Mesano, que sé que andará por ahí. Pero bueno, ahora voy a empezar mi presentación. Bueno, a ver. ¿Lo ven ahí bien? Sí. Vale. Bueno, debido a que Michael presentó, digamos, los fundamentos de lo que es la identidad digital, quería compartirles un poco el overview de lo que es los marcos y las reglas que hay dentro de lo que es gestión de la identidad digital. Entonces, quizás alguno de ustedes ha escuchado el término de schemes a ver, en realidad en español no lo he escuchado, pero bueno, sí que los que han liderado esto históricamente hablan en inglés, entonces sí que son acrónimos que uno ve más en inglés. Entonces, bueno, en general los ven como Identity Trust Frameworks. Y básicamente lo que un framework o un marco en esta área constituye es un conjunto de reglas que una comunidad o un ecosistema está de acuerdo en llevar a cabo por un propósito específico. Entonces, ese framework o ese marco está basado en muchísimas recursos, como puede ser políticas, regulaciones, legislaciones, estándares internacionales como la ISO, como estándares de la UIT o estándares de la IETF u otros, y también como regulaciones domésticas, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial o federal, dependiendo del país que lidere ese marco, ¿no? Entonces, este tipo de reglas
se enfocan en diferentes áreas, pero básicamente es para dar un marco en lo que es gestión de la identidad digital, en los procesos de cómo verificar y cómo probar la identidad de alguien, así como autenticar al individuo. Entonces, este conjunto de reglas tiene algunos grupos. Entonces, uno es el grupo de los requerimientos técnicos o los controles de seguridad, como algunos le llaman, para los proveedores de servicios de identidad. Entonces, eso es como el core o lo más importante en cuanto a este tipo de marco, son las reglas que las diferentes comunidades o reguladores o países disponen para los proveedores de servicios de Internet. Entonces, eso se complementa con otros requisitos que son más en el área organizacional, es decir, no solo enfocado al sistema que verifica la identidad, sino también a la calidad o cómo la organización que está operando ese sistema de identidad maneja y protege la seguridad de ese sistema que está ofreciendo al cliente, ¿no? Y en conjunto, también es muy importante, además de las reglas de lo que es enfocadas al sistema de identidad y a la organización, también las políticas o los procesos que se determinan para auditar y certificar que esas empresas estén conformes con ese framework o ese marco o normativa, dependiendo del país que lo lleve. Y todos estos marcos, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, por lo menos los más relevantes, no tienen una tecnología específica en la que recomiendan dentro de esta normativa. ¿Por qué? Porque en el mercado ustedes pueden ver que hay muchísimas tecnologías que soportan la verificación de la identidad. Entonces, este tipo de frameworks se quieren como ser neutrales y agnósticos en qué tecnología es mejor para identificar o verificar la identidad digital de un individuo. Entonces, de esa forma, lo más importante es que cualquier tecnología puede ser certificada siempre que sea conforme, demuestre que está conforme a las reglas de lo que es organizacional y lo que es el sistema de identidad. Y después, obviamente, junto con lo que es auditoría y certificación, es muy importante el análisis de riesgo, la gestión de riesgos, una de las cosas más importantes en este tema de cómo gestionar la identidad. Entonces, ahora les voy a dar brevemente un raconto de lo que son los ejemplos y históricamente cómo han ido evolucionando. Yo en este tema estoy desde el inicio de 2014 y la verdad que he visto una evolución muy positiva. Obviamente que cómo se forman y con las decisiones que se toman no tienen un marco tan bueno como lo que tiene el DNS a nivel internacional o regional, que tienen foros que cada uno tiene una voz y cada uno puede votar eso y cada uno puede ser parte de un proceso de cómo se desarrollan las políticas, cosa que me parece uno de los ejemplos excepcionales a nivel internacional, y este tipo de industrias todavía no logra tener todas las voces representadas para que se tenga digamos, un marco que le sirva a todas las partes que juegan en este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que en algún momento se pueda lograr los avances tan buenos que en el marco de DNS dice que sí se logró. Entonces, bueno, históricamente los dos que comenzaron a delinear las reglas para cómo gestionar la verificación de la identidad fue Europa en su momento, la Unión Europea con una directiva en el año 99, pero en realidad fue más hacia lo que ellos les llamaban Trust Services, a las digital signatures. Hay momentos que me olvido de cómo decirlo en español, corro. Entonces, bueno, ellos comenzaron con esa directiva y luego comenzaron a ver que no tenía mucha atracción en el mercado las firmas digitales. Entonces
empezaron a construir, digamos, una regulación que fue en el año 2014 y es la base de lo que se le llama el eIDAS. Entonces, el eIDAS es un framework que tiene dos aspectos. Uno es las firmas digitales y las otras es el eID. Entonces, básicamente, cada Estado miembro de la Unión puede tener su sistema de cómo acreditar la identidad de sus ciudadanos, y ese tipo de métodos se tiene que notificar a la Unión Europea, y luego que se notifica y que lo ven que está conforme a las reglas del framework de eIDAS, entonces eso se publica y supuestamente uno como ciudadano, yo por ejemplo tengo el eID de España, entonces, y también el de Estonia, entonces no solo puedo acceder al sistema de gobierno electrónico de España, sino que también, como está reconocido, por ejemplo, en Suecia, también puedo acceder a los servicios del sistema de gobierno de Suecia. Entonces, la idea es que ellos tienen un marco en común que se reconocen de cómo este método es implementado en cada Estado miembro. No obstante, obviamente no hay acá modelos perfectos. De hecho, tiene muchas cosas para mejorar, y como comentaba Michael, una de las cosas buenas que ellos están intentando mover hacia adelante y olvidar un poco el eIDAS es el e-wallet, entonces el wallet europeo. Y entonces es otra directiva, otra normativa, pero está más ajustada a lo que el mercado hoy día quiere, y también más ajustado a una buena experiencia como usuario de cómo poder acceder a los servicios del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los que estuvo al principio. Luego otro de los líderes que hoy día es el más fuerte en realidad, pero no porque, porque es Estados Unidos, sino porque ellos, el enfoque que le han dado es muy hacia lo que es seguridad. Entonces sí que cada marco de los que ustedes ven acá, estos nombres, tiene algo que enfoca de acuerdo a las necesidades nacionales, tiene algo que es mejor que el otro, pero no hay ningún marco que sea perfecto. De hecho, bueno, hay un trabajo que ahora voy a comentar que es hacia lo que es el reconocimiento mutuo de este tipo de reglas, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, las reglas de Estados Unidos, que está basado en el 863.3, ellos, el primero comenzó en el año 2011 y luego fue evolucionando. La segunda versión fue el 2017 y de hecho ahora está en la versión número 4. Estados Unidos tuvo una implementación muy grande en esto, y en realidad por esa gran implementación también se dieron cuenta de los errores, y bueno, y en la versión última, como puedes, voy a estar comentando las cosas que ellos están agregando, no solo Estados Unidos. Entonces ellos, si bien siempre miraban mucho a los controles de seguridad, sí que tenían cosas que mejoraran lo que es privacidad, en que sea el usuario el que pueda escoger, y no que eso se deje libre albedrío al proveedor o al gobierno que esté dictando las reglas, y una cantidad de aspectos que no pudieron ser exitosos en temas de cómo identificar todas las demografías. Entonces, bueno, están trabajando muchísimo en todo lo que es equidad e inclusión, y así como accesibilidad. Entonces, bueno, estas mejoras que están revisando están tratando de integrar no solo lo que su ecosistema nacional necesita, sino también Estados Unidos, como todos los que están liderando estos frameworks, miran qué cosas son las tendencias internacionales o lo que ha funcionado en las otras áreas para poder implementar en sus marcos. Entonces, junto a esto está el Pan-Canadian Trust Framework, que es el que lidera DIAC, para el que yo trabajo actualmente. Entonces, es un marco que está basado en la regulación doméstica de Canadá, más otros estándares. También han mirado mucho cómo ha sido Estados Unidos, también han mirado muchísimo el eIDAS. Entonces, bueno, si bien tienen, digamos, reglas domésticas, también miran los estándares de ISO y cómo los otros marcos de los otros países también han evolucionado, y cosas han sido buenas y cosas no.
Junto a esto, también otro de los líderes en cuanto a tener reglas robustas y una normativa buena ha sido el marco de Australia. Ellos hoy día tienen una legislación, no solamente es marco, es en cuanto a las reglas, sino que también de ese marco derivó legislación. Bueno, hay algunos que están en contra de eso porque obviamente que para hacer algo adaptable a cuán rápido se mueve la innovación en la tecnología es difícil con la legislación, pero bueno, es como todo, no hay un modelo perfecto en esto. Y el otro que va hacia legislación es el de Inglaterra. El de Inglaterra es el más nuevo de todos los marcos. En realidad ellos tenían lo que se llamaban las prácticas del gobierno para identificación y verificación de la identidad, así como autenticación, que le llaman GPG 45, GPG 44. Pero ellos recién este año crearon el marco, que ustedes tienen ahí el acrónimo por si lo quieren buscar. La verdad que es para hacer que es nuevo, es el más reciente. Ellos tuvieron más tiempo de mirar los otros ejemplos, entonces si ustedes miran las referencias en lo que ellos se basaron, está el IAIDAS, está el de Australia, está el de Estados Unidos, está el de Canadá. Entonces ellos tomaron los modelos de los otros países, así como bueno, lo que Inglaterra les exige en cuanto a regulación. Y también ellos son los que se han basado más en casos, en ciertos casos, no en algo que es genérico, sino, por ejemplo, quieren que funcione para los empleadores cuando hacen la elección de un candidato, que efectivamente ese candidato que se presentó sea la persona que dice ser. Así como, por ejemplo, el arrendatario de un apartamento. Entonces, ellos escogieron esos dos casos como para promocionar el marco. Hay otros que directamente lo dejan libre al mercado y que elijan cada uno cómo potenciar los casos de uso. Y en cuanto a lo que es, digamos, mejoras que todos este tipo de marcos están intentando implementar, es mejorar la privacidad para que efectivamente se protejan los datos personales del usuario, del individuo del que se le está identificando. Y después, con todo lo que ha sucedido con el COVID, el fraude ha aumentado muchísimo, entonces están intentando ser más estrictos y hacer digamos, reglas que puedan intentar gestionar y monitorear el fraude desde lo que es el proceso para la verificación de la identidad, así como cómo proteger la información en las organizaciones que están brindando este servicio, y después el tema de la accesibilidad, que sea un servicio que pueda ser accesible a todas las demografías, pero también a nivel de usabilidad, que sea algo práctico para el usuario. Y después temas de demografía racial y todo eso también se está intentando incluir, el tema de género y muchos otros aspectos en cuanto a lo que es equidad, cosas que son temas muy recientes, y creo que es un gran paso para este tipo de marcos que estén mirando efectivamente de cómo implementar algo que funcione para todas las demografías, porque han tenido muchos problemas en el pasado sobre eso. Y creo que ya me pasé del tiempo, ¿no, Olga? Así que voy a hacer una pausa por aquí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Más o menos bien o muy bajito? Ahora te escucho bien. Ah, fantástico. ¿Qué pasa con América Latina? Justamente ayer estaba el representante del BID que se ocupa del blockchain, me olvidé del nombre, si alguien me ayuda en la audiencia. ¿Cómo era? Marcos Allende, hablando de blockchain, y hablaba de este tema de los certificados de COVID, y me acordé de ustedes con este tema de la identidad digital, y decía que en muchos países, y de hecho yo he viajado con papeles impresos, con unos códigos de barra o QR que nadie entiende, porque nadie los lee. ¿Qué pasó con COVID? ¿Si hubo algún avance o algunas cosas de vacunas que se transformaron en una especie de identidad digital? Mike, can you hear me now? Yes, I can. And the Spanish translation? I just hear your wonderful voice. Oh, that's very good to know. Thank you. I was asking, so the Ruth presentation was very interesting. I have two questions. One is what is happening in Latin America, because she presented some different processes in the United Kingdom, Europe. Ella presentó dos
dos procesos, uno del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Esta es la primera pregunta. La segunda es, tenemos el representante del BID que era responsable de blockchain, donde explicó que había un progreso en el uso de blockchain para los certificados de vacunas de COVID. En mi experiencia los imprimí y los llevé como la tarjeta, ¿no?, de vacunas que tenía. Pero es un papel que, o sea, era una prueba de una validar. La que me había dado las vacunas, obviamente era legítimo, pero ni les prestaban atención al código de barra o el QR o verificación. ¿Qué pasa en América Latina y qué pasa con la pandemia? ¿Hubo algún progreso, algunas aplicaciones o identidad con respecto al certificado de vacunas? A ver, volvió la traducción. Vamos a tratar de responderles la pregunta. Me parece que me decís cómo la pandemia nos dio la posibilidad de tener blockchain, de intercambiar el estado o el certificado de las vacunas. Esto fue una de las aplicaciones que vimos que se implementaron y que ganó mucha o cobró mucha popularidad en los últimos años. Sin embargo, llamaría la atención o a la cautela que presentó Ruth en su presentación, y es que tendremos que ser agnósticos a la tecnología. Es importante y crítico porque cuando uno ve el trabajo que Gleis hizo muchas emplazaciones o implementaciones a nivel de blockchain o en lo que es una base de datos tradicional. Realmente es algo que tenemos que prestarle atención. Siempre vemos el enfoque agnóstico de la tecnología, sino potencialmente podríamos estar trabados en una solución técnica, limitados, que restrinja la capacidad de una organización que tiene como para crecer e implementar. Ruth. A ver, en temas de lo que es vacunas, digamos las aplicaciones que muchos estuvieron aquí en Europa, algunas fueron muy buenas y otras lo que sucedió es que creó mucha preocupación en temas de cómo se gestionaba la privacidad de los datos bueno, que se estaban gestionando. Pero, bueno, como comentó Michael, efectivamente para esto, como fue tan rápido que sucedió todo, no había normativa o regla que pudiera velar por la protección de quien lo estaba usando y de qué era lo que sucedía con esa información, ¿no? Y respecto a lo que es Latinoamérica en sí, con temas de este tipo de marcos, hay algunos países que están comenzando a trabajar, pero obviamente que para tener un marco como los que mencioné, se necesita muchísima inversión y muchísimo involucramiento de todos los jugadores y todas las personas que les atañen, ¿no? No solamente las personas que proveen el servicio o las agencias del gobierno que estén administrando la estrategia de lo que es la agenda digital o la identidad digital, sino también los usuarios que al final son las relying parties de todo esta normativa. Pero sí que hay incipiente desarrollo, sí que personalmente me encantaría ver más, pero entiendo que en algunos países hay otras prioridades y lo están postergando un poco, pero creo que es algo vital y se está volviendo cada vez más crítico para todas para todos los países, pero también para cada ecosistema por la relevancia que tiene el acceder al mundo online, ¿no? ¿Y en América Latina hay algún país o alguna organización regional que esté liderando algún proceso que yo no tenga presente o que no hayamos escuchado? Entiendo que Chile y México. Ok, bien. Pero es muy incipiente, como te digo, que han tenido otras prioridades y bueno, el desarrollo de ponerse de acuerdo en ese tipo de reglas es complejo y lleva tiempo.
¿Alguna pregunta para Ruth y para Mike? Allá Lorenzo tenemos un par de preguntas. I will translate questions in English for Mike and Ruth en español o en inglés. Vamos a traducirlas en inglés o al español. Thank you very much. Yo voy a ser la traductora para Mike. Voy a hacer la traducción de la pregunta. Mike, can you hear me? You're muted. Michael, you're muted. You're You're muted. muted. I'm muted. Yeah. So I am hearing the translator again as you speak. If you want to maybe type it, No, go ahead, ask your question. I please. will translate if so overlap the translator. O en inglés o en español, como Sí, quieras. Lorenzo Martínez, República Dominicana. En alguna ocasión tuve la dicha de participar ante la UNCITRAL y la CENUDMI en el nuevo reglamento que están lanzando para la confianza digital. Okay. Y un poco la experiencia que he tenido es que si bien algunos países asumen la ley modelo para implementarla, esto se hace un poquito lento con los organismos del Estado que lo asumen y que lo toman como parte, ¿no?, del cambio hacia la confianza digital. La pregunta es, en su experiencia, ¿qué ha pasado con esa ley de casi 20 años que todavía no se ha podido hacer práctica, ¿no?, y implementable? Y ahora con esta nueva, ¿qué vertiente, cómo lo ven hacia futuro, qué tan fácil va a ser lograrlo? ¿Cómo se llama la ley? La ley modelo de la Ley UNCITRAL. modelo de UNCITRAL, que es la ley de comercio electrónico. Correcto. Okay. I will translate the question in English. Lorenzo is asking about the que si se implementó a nivel nacional, ¿sí? Esa es la pregunta. So the law has 20 years that it started, and he's seen some reluctancy from governments in implementing it. So what's your? ¿Y hay una nueva versión ahora? There's a recent new version of this law. He's asking, how do you see this evolving in the near future? Eso. So this, what law, what specific law? It's the law of e-commerce law. It has 20 years ago issued, and it has a renewed version now. It is issued by United Nations. I don't know how to say it in English. UNCITRAL. United Nations. Yep. National. Unitral. Commission? Yep. So I think one of the things that's important here, and I think I made reference to this during last year's presentation, the ITU. Durante la última presentación es que la UIT puso un documento sobre lo que es la identidad digital, y ese documento plantea que no hay una solución única, sino que la identidad digital tiene que adaptarse a cada país por individuo, por separado, en base a las necesidades por separado también. Me parece que se habló de Estonia en su presentación, India en cierta medida. Lo que es críticamente importante es que la comunidad local y el gobierno trabajen como para crear un marco que funcione para esta región en particular o país en particular, ¿no? Y un comentario final para destacar. IATUS 101 está reviviendo esto. Europa encontró que se implementó, pero no funciona porque se aplicaba en casos de uso público. Parte por el cual se removió esto es porque lo quieren abrirlo para hacerlo en interacciones públicas y privadas. Mi consejo, por ende,
es que constantemente tenemos que hacerles enmiendas a la ley y vamos a ver si se mantiene al servicio tanto del público, del sector público o privado y en base a estas necesidades. Gracias, Mike. Vamos a hacer referencia en base a lo que nos dijiste de la OIT. Internacional de Telecomunicaciones tiene un documento de referencia sobre identidad digital que da una serie de recomendaciones para reguladores, que es muy interesante. Dice que no hay una, esto me acuerdo yo, no lo dijo él, me acuerdo yo del informe, no hay una solución que se acomoda a todos los países, sin embargo hace distintas recomendaciones. O el país se ocupa per se, o lo terceriza, o hace una especie de mix para proveerlo a través de una o varias instituciones. No sé si tenés algún comentario, Ruth, sobre ese tema. No, que efectivamente es como Michael dice, esto en realidad no hay un mandato supranacional, simplemente cada país o cada, por ejemplo, región o cada subregión dentro del país, de acuerdo a sus necesidades, identifica, bueno, por ejemplo, un caso de uso o una necesidad, una regulación, y crea las reglas. Evidentemente lo mejor y los marcos que son más robustos es porque tienen inputs, insumos de los diferentes jugadores. Cuando son directivas específicamente del gobierno, como por ejemplo ha sucedido un poco con Australia, es diferente. Entonces sí que efectivamente tiene que ser, digamos, la implementación y la creación de las reglas debe ser a lo que cada país vea mejor para sus ciudadanos o su ecosistema. Lo que sí quería aclarar que los ejemplos que presenté son los más robustos en lo que es históricamente y porque están completos en tema de que tiene certificación, porque si bien hay otros desarrollos en Europa o en otros países, todavía no tiene la certificación para esas reglas. Y creemos que lo mejor es que no solamente tú expongas cuáles son las reglas, sino también que exijas certificación, porque no es lo mismo un proveedor que diga, sí, efectivamente, yo implemento las reglas del IAIDAS o de las reglas de Australia, y después en realidad ¿quién puede hacerse responsable de que efectivamente está cumpliendo las reglas? Y eso solamente se cumple con certificación. Entonces, este tipo de normativas sí que tienen esa área también integrada en la normativa. Por eso es lo que presenté. Pero no obstante, hay otros desarrollos en este sentido también. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Sí, acá hay una pregunta adelante. Yo la traduzco. ¿O la querés hacer en inglés? Okay. Hi, Michael. I'm Luz from Argentina. Hello, Mike. I'm Luz from Argentina. En el caso de ser agnóstico con la tecnología, ¿puedes llegar a expandir las observaciones? Mike, can you hear me? Oh, he talked about being agnostic with rules and all of that. Rambel. So the question dealt with being agnostic to what was the specific question regarding being agnostic? If you can clarify a little bit more the general concept of technology agnostic. Sure. Okay. Seguro. Una de las cosas que seguramente Ruth puede también explicar en el caso de que yo me pierda, afortunadamente tenemos a Ruth, es que cuando vemos el espacio de identidades hoy en día, generalmente hay tres tipos de identidades, o stacks de identidades, o apilamientos, en la cual los proveedores de soluciones se basan. Uno, en la certificación X509, otra tecnología que se desarrolla en on-blockchain, que se llama Distributed Ledger Technology, o el trabajo de la WC3 en lo que son pedidos verificables.
El otro stack o apilamiento donde se ve mucho emplazamiento o implementación es en OpenID Connect. O2 y también otro que se llama garantía de identidad. Son las tres tecnologías que se usan por los proveedores de soluciones para poder implementar estas soluciones. Sin embargo, pienso que es importante desde este punto de vista que tenemos que adoptar, agnóstico, que esto va también para el marco de confianza, es que he encontrado, y mucho de la investigación que encontré, es cómo la infraestructura existente de los DNS en Internet nos puede llegar a brindar este nivel de interoperabilidad. El DNS ya puede almacenar lo que es la certificación X509 y con esto puede llegar a mantener implementaciones con blockchain. Hay 2 o 3 operadores de registro que ya vincularon lo que son nombres de dominio a blockchain con sus direcciones, y hay algo de trabajo que se hizo con la fundación de OpenID en conexión a OpenID Connect para lo que es garantía de identidades. Es por eso que pienso que ser agnóstico y facilitar la interoperabilidad es muy importante. And I have another. Valentina, que está en Italia, es una pregunta de un participante virtual. Es un poco larga, así que te la voy a leer despacito. ¿Crees que la combinación de los marcos ISO o ISC con la estructura de HLS, que es estructura de alto nivel, es de ayuda para el desarrollo de nuevas directrices para la realización de auditorías a productos que aplican sistemas de inteligencia artificial a la identificación electrónica? Habla especialmente sobre los perfiles de protección en la alteración malévola de las identidades digitales. ¿Me ¿Eso escuchás? era para mí o para Sí, Mike? para la doctora, dice, así que supongo que es para vos. Para mí no es seguro, pues no la sé responder, así que se puede decir, Bueno, no sé, y ya está también, vale todo. En cuanto a lo que es auditoría, en realidad las técnicas que son más eficientes son básicamente las que la ISO está proponiendo. Evidentemente que sí que, porque son genéricas y son internacionalmente reconocidas. Luego lo que la auditoría aborda en cuanto a la tecnología o los aspectos de esa tecnología, evidentemente sí que ahí hay libertad. Este tipo de marcos no quieren entrar en esa discusión, porque evidentemente que el mercado es muy complejo. Por ejemplo, hay soluciones biométricas hay miles en el mercado, y entonces este tipo de marcos no quieren aprobar uno, porque efectivamente no hay uno que sea 100% absolutamente purista en todos los aspectos, que proteja privacidad como uno quiere, que sea accesible, que sea súper inclusivo, pero a la vez que no sea tan costoso, que sea súper seguro, pero a la vez me deje usar diferentes dispositivos para que no sea tan oneroso para los usuarios. Entonces, evidentemente que por eso este tipo de marcos lo que hacen es poner las reglas, y cualquier tecnología que soporte eso está bien. No obstante, las técnicas de cómo se audita o cómo se testea la performance de los sistemas de identidad, ahí sí que evidentemente cada marco llega a un acuerdo de cómo van a ser las técnicas para la evaluación, y es efectivamente las políticas que se dice que tienen que tener implementadas, ya sea en la organización o en el sistema de identidad, sean efectivas. Y para eso hay una cantidad de técnicas que se implementan, y casi todos estos marcos buscan las técnicas de auditoría o de testeo que la ISO propone, como por ejemplo la 17021, 17065, 19001 y otras que proponen lo que son más sistemas digitales
y entonces ellos abordan la parte de la identidad o el sistema de identidad digital junto con otros sistemas digitales. Pero más o menos ese es como el balance que se intenta llevar. Gracias, Ruth. Thank you very much to both of you. Aplauso para el panel. Apologies for the technical inconveniences we had. Disculpen por las cosas técnicas que tuvimos. Todo funcionó muy bien durante toda la semana, pero vamos a verificar ahora por qué les está llegando la señal errónea. Muchas gracias por participar y espero verlos en persona. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien durante el resto de la jornada. Gracias. Hasta luego. Thank you, Olga. Thanks for the opportunity.